Somos todes. Somos todes. Somos todes, un espacio de autodeterminación e inclusión. Somos todes. Somos todes podcast. En Somos Todes estamos convencidos que ser diferentes no debe ser lo mismo que ser desiguales. Vivimos en una sociedad que excluye las diferencias y oculta las relaciones de poder. La discapacidad opaca la diferencia de género, etnia o clase. ¿Cómo continuar desarmando este entramado de significados que todos compartimos? Las mujeres e identidades divergentes con discapacidad padecen más la discriminación que la que pueden experimentar quienes no tienen discapacidad o los hombres con discapacidad. En una sociedad profundamente desigual, el género, la etnia o la clase social contribuyen a incrementar la discriminación que estas personas experimentan. Mi nombre es Cristina Rodríguez, soy estudiante del Profesorado de Educación Especial, soy mujer, militante feminista, anticapacitista, antirracista. Como espacio político, creo que el feminismo se transforma, debido a que expresa en su lógica y acción movimiento. Es interesante repensarlo como un proceso, porque eso son las construcciones y así también se generan deconstrucciones en simultáneo. Por eso es que creo que se están gestando transformaciones dentro del movimiento que abren espacios de participación que incluyen al colectivo de mujeres y disidencias con discapacidades. Pero totalizar esta idea sería irreal y hasta ficticia, porque son más las situaciones de exclusión, invisibilización y discriminación de mujeres hacia mujeres que me angustia. Me duele, me perturba, me preocupa, pero me ocupa. Escuché una vez a una mujer orgullosamente disca decir: lo que no se nombra no es que no existe, se invisibiliza. Por ello, creo que las praxis del movimiento deberían ser pensadas desde la accesibilidad para garantizar la participación plena. Porque si las barreras que potencian la discapacidad somos nosotras mismas, seguiremos convocándonos con flyers inaccesibles comunicacionalmente, con lenguaje académico, en marchas maratónicas, de calles incaminables, en edificios monumentales, de escaleras obstruyentes, sin intérpretes, sin empatía, sin respeto, sin sus voces, sin sus presencias. Ese maldito mundo en donde el principio de sororidad se convierte de etéreo a inexistente. El enfoque de interseccionalidad construido por el feminismo nos ayuda a entender que las personas con diversidad funcional sufren múltiples opresiones. La discapacidad no se vive de la misma manera si sos mujer, si sos trans, si sos gay, lesbiana, no binaria, si sos pobre o si sos indígena. Buenas, soy Guadalupe Bargiela, tengo 19 años, tengo discapacidad visual, soy estudiante de Derecho, soy del Partido Moreno, conurbano bonaerense, y milito en distintos movimientos de personas con discapacidad. Reflexiones en torno a su participación en el Encuentro Nacional de Mujeres número 34, desarrollado en La Plata en el año 2019. Bueno, yo opino que las dificultades con respecto a la accesibilidad son totalmente ciertas. Yo coordiné el taller de discapacidad y diversidades en el Encuentro Nacional de Mujeres, ahora plurinacional y con las disidencias. Lo que se planteó fue que las aulas a las que concurríamos para realizar los talleres estaban muy lejos de la entrada de la universidad, que cuando en los momentos que llovió y demás era de muy difícil acceso para compañeras y compañeros con discapacidad motriz. Se planteó que las planillas estaban escritas en convencional, en tinta, y que no eran accesibles para ser completadas por personas con discapacidad visual. Se planteó también que
al haber una compañera con discapacidad visual que quería leer, en su momento quiso leer el documento y demás, le dijeron que no podía llevar otro documento que no fuera la copia con las que contaban las personas que estaban en la comisión organizadora. Y la realidad es que estas cuestiones nos llevan a preguntarnos qué pasa con el feminismo, qué pasa con la interseccionalidad, ¿no?, del feminismo. ¿Cuándo es interseccional el feminismo y por qué lo es? Y cuándo a veces no conviene que sea. Muchas veces a las personas con discapacidad, a las compañeras con discapacidad, a los compañeros con discapacidad nos pasa que el feminismo nos termina excluyendo. ¿Y por qué nos excluye del feminismo? Y todavía nos seguimos preguntando. Creo que en lo personal el feminismo nos excluye porque hay voces que no convienen, hay voces que bueno, no son tan redituables como otras. Y esas voces quedan silenciadas, quedan calladas, y somos un 11% de la población de nuestro país, no una minoría, como muchas veces nos dicen, y bueno, y tienen que escucarse. Creo que para que un feminismo sea totalmente inclusivo, tiene que ser transversal, e incluir a las migrantes, a las trans, a las putas, a todas las disidencias, a todas las identidades disidentes, a las personas que viven en sectores populares y a las personas con discapacidad. Pero no a las personas con discapacidad como una identidad distinta, sino a las personas con discapacidad como transversales a todo eso, porque las personas con discapacidad pueden ser migrantes, trans, putas o vivir en sectores populares. La ideología de la normalidad, sobre la cual se ha construido el proyecto de nuestra sociedad, excluye la diferencia, ocultándola, o la acoge en condiciones de precariedad. Esta experiencia nos ayuda a comprender la importancia de reconocer el cruce de múltiples opresiones, por ser mujer, por ser pobre, por ser disca, por tener una identidad divergente, por ser negra o indígena. Las praxis interseccionales evitan que las mujeres marginadas se vean marginadas dentro del movimiento feminista. De decoro ignoro, mejoro en calidad si demuestro mis modos. Si no escondo entre los hombros mis dolencias, si no escondo entre los hombres sus dolencias. La espontaneidad viene de herencia. Mil caras, me miran mil caras. Como si me entrevistaran, preguntarán ¿qué vas a juzgar? Dolencias de un bacán. Macanas. Un falso, un balbucear sin nada, una mirada y un escudo de escuadrón, sobrepasando el horizonte de mis límites con guerra y estrategia, hiriente el maricón, pero mi fuente es fértil, desabrigada en lo más sutil, más alineada esta compadrona. ¿Puedo referirme a mí? Claro que sí, yo no me pianto por un pueril. Creo que el enfoque interseccional debería ser el eje que oriente la militancia feminista, para superar un feminismo hegemónico, blanco, eurocentrista y capacitista. Conocer para comprender desde una mirada transversal es una oportunidad para mirar cómo se relacionan, son atravesadas distintas categorías sociales, cómo influyen las desigualdades, las exclusiones y vulneraciones. La interseccionalidad interpela la heteronormalidad, desnaturaliza, desnuda las realidades sociales. Lo político es acción. Por eso creo que militar el feminismo es transformador y un feminismo inclusivo y para todos es mirar interseccional. Judith Butler. ¿Cómo emergen estos cuerpos que han vivido bajo la sombra? Emergen gracias a la solidaridad de individuos heroicos que cuando se juntan están más iluminados. Tengo cuentos sin argumento y personajes sin historia, relaciones sin momento y mis recuerdos sin memoria. Tengo cuentas sin crédito y senos sin espesura, aunque mi logro sin mérito haga